Hola, hola y bienvenidos al Café con Lu. ¿Cómo estáis? Espero muy bien. Estamos aún en la parte de salud, entonces hoy seguimos aquí hablando de un tema que me gusta mucho y sobre todo está muy en línea con mi ser, mi momento de vida. Ahora, este tema es alimentación y sus matices. Vamos a, sí, como recuerdo a todos, si es el primer podcast que ves, que no soy una experta en alimentación, ni mucho menos, pero sí que soy una loca de ver cómo funcionan las cosas en mí y en estos años formándome he comprendido que más allá de los estudios, que es importante saberlos y estudiarlos, de las investigaciones y todo esto, una de las cosas principales en la vida es aprender a ser tu propio experimento. Cioè comprender bien qué te quiere decir tu cuerpo, porque a todos los efectos nuestro cuerpo es una máquina perfecta que comunica con nosotros, sin embargo, no todo el mundo sabe escucharlo. Entonces, vamos por partes. Tenéis que saber que en mi vida yo siempre he tenido una buenísima relación con la comida, nel sentido que nunca ha habido, sí, problemas, entre el hecho que soy del sur Italia, entonces en el sur se come y se come bien, entre el hecho que he hecho deporte toda la vida y sigo haciendo deporte, entonces siempre necesitaba energía para entrenarme, cosas así. Decimos que siempre he tenido una buenísima relación con la comida. No obstante, siempre he aspirado y me he movido para estar en línea, en el sentido que durante muchos años, sobre todo en mi juventud, en la adolescencia, tenía pensamientos sobre el hecho que para mí era súper fácil engordar o que si un día hubiera dejado de hacer deporte no habría podido comer todo lo que comía. Pero decimos que hasta los 20, más o menos, mi pensamiento era, yo me entreno para comer lo que quiero. Y está bien. Pienso que hay etapas de la vida, no sé cuántos años tienes ahora que me estás escuchando, pero si estás entre los 15 hasta los 23, 24, 25, aún estás en tu fase inmortal. Cioè la fase donde ni te importa hacer deporte o cuidarte porque sientes una fortaleza que casi es similar a los inmortales. Luego ya cuando se superan los 27, los 28, ya cuando entras en la época de los 30, de los 35 o rod hacia 40, empiezan a nacer en ti otras necesidades porque ves que tienes energía, pero no infinita. Sientes que quizás hacer deporte, además que ser útil para tu salud física, sientes también que es útil por tu salud mental, porque quizás te cansas mucho durante los días. Decimos que entras en otra etapa. Y luego pienso que después de los 40, no conozco, yo soy aún jovenzuela de ese punto de vista, pero después de los 40, muchos me cuentan que aún más o te vas hacia lo que es el me importa un carajo de la salud, como lo que quiero, antes de las cosas importantes, si pones el resto de tu familia en lo importante, el trabajo en lo importante, o entonces te dejas ir un poco, o en cambio consigues aún más ocuparte de tu estética, ocuparte de cuidarte a un nivel superior. Vale, yo estoy en la segunda fase, tengo 35 años, entonces me siento súper joven, pero sí que he visto y he sentido que respecto a mis 25 años, mi cuerpo reacciona diferente a las cosas. Entonces, decimos que en mi histórico yo nací con dermatitis atópica. Desde cuando soy pequeña, mi cara siempre podías quitar la piel tocándola. Si me ves en YouTube te lo aconsejo, y si aún no me sigues en mi canal, suscríbete al canal. En mi piel antes era muy desagradable y durante muchísimos años he tenido dificultad en comprender qué pasaba. En el verano mejoraba, pero en el invierno fatal. Entonces al principio se pensaba alergia al frío, luego se pensaba que me molestaba el polvo, luego se pensaba que quizá era la lactosa. Decimos que todas las investigaciones en dermatólogos, analíticas y cosas así, no me daban en ningún momento una respuesta cierta. Solo nel 2015, creo, a los 25,
14 o 15, encontré una señora que se llama Claudia, que si casualmente me está escuchando, I love you, porque ha sido fundamental para mí. Claudia, que era una médico un poco oriental, ella era médico científico normal y corriente, pero también había hecho medicina china, había estudiado, sí, la parte más oriental. Y ella, con un estudio que hizo en mí, se dio cuenta que mi cuerpo estaba rechazando una parte de la comida que era la carne, precisamente la mioglobina, aquel enzima que, no sé si es un enzima o una hormona, no sé, creo que es una enzima, que hace ser roja la carne. Decimos que toda la carne que tenía sangre me molestaba mucho, mi cuerpo no conseguía bien digerirla y entonces provocaba esta dermatitis. No obstante, para mí fue un shock escuchar esta cosa porque, ¿sabes? Mi abuela se le decía que quería ser vegana, me habría matado, da persona poco inteligente, más que poco inteligente, un poco antigua, porque era muy inteligente mi abuela. Y decimos que cuando Claudia me dijo que tenía que hacer un semestre como vegana, un poco me asusté, pero le hice caso, afortunadamente he aprendido a seguir las indicaciones y entonces durante el primer semestre como vegana mi cara se limpió. Nunca más hubo dermatitis, fue espectacular. Entonces, desde el 2014, más o menos, 14-15, ya no sufro más de dermatitis y en los años después, alguna vez cuando exageraba con la carne, me salía otra vez, pero en general. Y ahora mi cuerpo está completamente desintoxicado de esto, entonces hoy, al día de hoy, yo soy carnívora. No sé si se dice así, vale, pero como carne. Luego he tenido otra etapa en mi vida donde empezaba a sentirme muy hinchada constantemente y todo. Y ahí descubrí que el gluten era una cosa que me inflamaba bastante. No obstante, haciendo lo que eran las analíticas de intolerancias, no salía intolerante al gluten. Y eso lo digo a todas las personas que a menudo sienten que no están bien con su estómago. Cuidado porque el hecho que tú no salgas en la analítica como intolerante no significa que a tu cuerpo lo haga bien, porque las intolerancias están em, calculadas con máximos y mínimos. Y entonces hay veces donde tu porcentaje de molestia non tocca il porcentaje corretto, l'umbral necesario para ser intolerante. Bien, y luego llegó un momento hace, creo en el 2020, con el COVID, que empecé a entrenarme con el famoso Alex maravilloso, y con Alex descubrí un nuevo tipo de alimentación que se llama keto, dalla ketogénica o de la cetogénica, dependiendo en qué idioma lo dices. Y tengo que deciros que yo he llegado a ser una fan de la keto. No todo el mundo es fan de la keto, pero yo sí. Yo sí, sobre todo porque la he probado, me siento muy satisfecha con ella, me parece súper sencilla seguirlas y sobre todo me ha permitido aumentar la metacognición sobre mí misma. Entonces, la sensibilidad que yo tengo con mi propio cuerpo. La keto, mucha gente piensa que es una alimentación proteica y se equivoca porque es una alimentación que tiene grasa buena, sobre todo, proteína y poquísimo, para no decir casi nulo, hidratos o azúcar. Y esta keto, en conjunto con algunos ayunos intermitentes, han marcado la diferencia para mí. Pero la cosa que quiero deciros es que si estás en YouTube, te estoy enseñando un libro que se llama Beneficio del ayuno intermitente, de Isabelle Bellaustegui, doctora Isabelle. Yo sinceramente he caído por casualidad en este libro, me motivó el título, he estudiado mucho, mucho, mucho de ayunos intermitentes, pero me moló, los colores me moló. Entonces lo compré. Y tengo que deciros que después de haber estudiado y leído durante años sobre el ayuno intermitente, este libro me ha dado algunos detalles que no conocía. Como por ejemplo el hecho de cuando los órganos están inflamados por el gluten, por ejemplo, o por algún alimento, se hinchan. Y muchísimas veces la desintoxicación y entonces el hecho que la inflamación baje tiene como efecto colateral que el órgano se haga más pequeño porque quita el hinchazón. Entonces mucha gente cuando reconoce los alimentos que son tóxicos para ellos, adelgazan, pero no adelgazan porque pierden grasa, adelgazan ¿por qué? Porque sus órganos vuelven a la medida normal.
Ahora, hablamos del hecho que no quiero que sea un podcast de alimentación porque no es lo mío, pero sí que me gustaría daros un mensaje que es, hay veces que no sabes qué cosa te hace bien y qué cosa te hace mal. Uno para mí de los experimentos más importantes que tú tienes que hacer es utilizar a ti mismo. Entonces, el consejo más grande es, si sientes que en la comida hay algo que te molesta, que seas tu propio experimento. Hazte un mes sin tomates y mira cómo reacciona tu cuerpo. Un mes sin gluten, mira cómo reacciona tu cuerpo. Un mes sin fruta. Vete poco a poco quitando una cosa durante un mes para ver cómo reacciona tu cuerpo. Y que seas tú aquello que en qué manera su cuerpo le habla. Yo tengo que decir que desde cuando hago la keto y la hago bien, he tenido muchos beneficios, además de la pérdida de peso o sobre todo pérdida de centímetros, pero la cosa que más he sentido es que la cantidad de concentración en el día es mucho más alta, la cantidad de energía en el día es mucho más alta, la piel está mucho mejor, pero sobre todo son casi 3 meses, 2 meses y algo, que no siento en ningún día la sensación de hinchazón. Y para mí, como mujer, a tener la sensación de que todo da espacio, ¿no? Los pantalones dan espacio y todo, es algo increíble. Entonces, si aún no conoces la keto, te aconsejo al menos de estudiártela y lee este libro porque es súper, súper útil, sobre todo porque cuando estábamos en la prehistoria, no, el momento donde habían animales, personas que iban a caza, no había todo este desarrollo. Cuando el hombre estaba en dificultad y se sentía enfermo, no cogía el ibuprofeno, sino su medicamento natural era justo el ayuno, porque el cuerpo sabe curarse. Entonces, espero de haberte sido útil, o estado útil, creo sido útil. Si todavía no me sigues en el canal de YouTube, sígueme y ayúdame a llegar siempre más lejos, porque ese es un proyecto bellísimo que tengo y que estoy haciendo con mucho amor. Y prepárate porque próxima semana tendré una sorpresita para ti. ¡Feliz semana!